Under Grace, Comunidad Cristiana Bajo la Gracia, les da la bienvenida a su programa, El Despertar de la Gracia. Es nuestro deseo que por medio de la palabra de Dios, juntos seamos edificados y que así crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos toda la gloria, ahora y para siempre. Con ustedes, el pastor Alex Ruiz. Es cierto que Jesús muchas veces enseñó ante multitudes. Sin embargo, sus enseñanzas más conocidas normalmente ocurrieron ante una sola persona. Esto nos recuerda que Jesús, más que una religión, es una relación tan íntima y personal como ninguna otra. Y es de algunos de esos encuentros en los que Jesús se dedicó a compartir con una sola persona que quiero que hablemos y veamos cómo esas personas fueron cambiadas no solo por las enseñanzas, sino también por la vida misma y relación que tuvieron al encontrarse directamente con Jesús. El primer encuentro del que quiero que hablemos en esta enseñanza es del que está registrado en el libro de Juan, en el capítulo 4. La historia comienza contándonos que Jesús estaba en Judea, esto es al sur de Israel, y se dirigía al norte, a Galilea, pero en medio estaba Samaria. Y aunque comúnmente los viajeros judíos evitaban esta ruta, pues Jesús se dispuso a pasar por este lugar, ya que tenía un propósito en mente. Así que en su paso por Samaria, llegó a una aldea llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le había dado a su hijo José. En este lugar se encontraba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Este es el contexto de la historia, y es aquí donde sucede ese encuentro maravilloso de una mujer con Jesús. Poco después de que Jesús llegara a ese pozo, vino una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Ahora, nosotros podríamos pensar que esto es lo más normal del mundo en nuestra época, pero no era así hace casi 2000 años cuando esto sucedió, porque el autor nos cuenta aquí unos cuantos detalles muy importantes que no podemos pasar por alto. Dice que Jesús estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. Ahora, estos detalles tienen mucho que decirnos. Esto nos recuerda que Jesús, aun siendo Dios hecho hombre, compartió todas las debilidades propias de la humanidad. Jesús se cansaba como cualquier otro mortal, pero de hecho aquí está tan cansado que debe sentarse y esperar que sus discípulos vayan por comida. Sin embargo, esto que podría verse como una situación difícil y una muestra de debilidad humana, aún en el Hijo de Dios, no era más que una oportunidad que Dios mismo estaba orquestando para que una mujer pudiera tener el encuentro más grande de toda su vida. Sin embargo, tras la petición de parte de Jesús a la mujer de que le diera un poco de agua para saciar su sed y recobrar un poco de fuerzas, lo que Jesús recibe de parte de ella no es otra cosa que una recriminación. Y es que la mujer está sorprendida porque los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos, y más si tenemos en cuenta que aparte de esto, ella es una mujer. En aquella época no era común ver a un hombre y a una mujer hablando solos en público, y más si tomamos en cuenta otros detalles propios del relato, como que es el mediodía, y las mujeres no iban solas a los pozos a sacar agua, ni mucho menos a esa hora específica, cuando el sol golpeaba con toda su fuerza. Todos estos detalles no están allí en el relato de manera deliberada, sino que tienen el propósito de mostrarnos que esta sería una situación inusual de la época. Como nos daremos cuenta más adelante, esta mujer no tiene muy buena reputación, y aparte de todo es samaritana. Por esto es que ella le dice a Jesús: usted es judío, y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua de beber? El asombro es más que obvio. Nadie haría tal cosa excepto Jesús, porque los judíos y los samaritanos literal se odiaban a muerte. Por eso es que Jesús le contesta: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Este es Jesús, este es su carácter. Por eso toda persona que realmente tuvo un encuentro directo con Jesús nunca volvió a ser igual.
y esto es lo mismo que todos nosotros necesitamos cada día. Aunque Jesús como hombre tenía sed, realmente Él tenía algo mucho más grande para darle a las personas que saciar sus necesidades físicas. Porque, aunque muchas veces Él se ocupó de las necesidades físicas de los demás, y Él mismo tenía estas necesidades como hombre, sin embargo, su propósito era más grande que cualquier necesidad física de esta vida. Jesús le declara a la mujer samaritana que Él tiene un regalo de parte de Dios para ella, y le dice que si tan solo ella se diera cuenta de eso, entonces los papeles se cambiarían, y sería ella misma quien le pediría agua a Él, sin importar de que Él fuera judío y ella samaritana, sin importar si Él era un hombre y ella una mujer. Así que, si las cosas eran así, ¿por qué no podía Él pedirle un poco de agua para calmar su sed? Bueno, Jesús no tenía prejuicios. Él no estaba haciendo nada malo, pero ya sabemos, la cultura, la sociedad, las rivalidades políticas y étnicas, todas esas cosas que nos separan a los hombres en clases sociales, en estratos, con nacionalidades y distinciones que no son más que invenciones de hombres y que no solo nos separan entre semejantes, sino que también crean una brecha aún mayor de separación entre los hombres y Dios, pues no eran limitantes para Jesús. Porque Jesús vino a derribar todos esos prejuicios y vino a traer no solo el agua de vida a los de su propio pueblo, sino que a todo el que quiera beber de su verdad, de la vida eterna. Él es una fuente verdadera. Pero volviendo a nuestra historia, ante este ofrecimiento de Jesús hacia la mujer samaritana, ella solo pudo ver hacia lo físico, hacia lo terrenal, y le replica a Jesús: «Pero Señor, usted no tiene ninguna soga, ni un balde, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva?». Y como si fuera poco agregó: «¿Se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales?». Y desde un punto de vista humano, todo lo que esta mujer le acaba de decir a Jesús es verdad. Si Jesús solo fuera un hombre común y corriente, si Jesús solo fuera un judío más de la Palestina del siglo I, no habría palabras más coherentes que estas. Era cierto que el pozo era profundo, y Jesús, humanamente hablando, no tenía cómo sacar agua de ese pozo, y ese era el único pozo que habían tenido por siglos, de hecho, por milenios. Así que la pregunta es de lo más honesto y sincero que podía hacerse: ¿de dónde va a sacar Jesús esa agua viva? La única manera es que este hombre fuera mayor que Jacob, es decir, el hombre por medio de quien Dios no solo les dio la tierra prometida, sino todas las cosas que ellos tenían. Pero claro que Jesús era mayor. Por medio de él todas las cosas en el universo entero fueron creadas. Sí, Jesús estaba en ese momento limitado por un cuerpo físico, pero a la vez eso no lo hacía menos Dios. Pero Jesús le contesta de tal manera que le quede claro a ella que él está hablando de algo más grande y mejor que un poco de agua para calmar la sed del cuerpo. Él le dice: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Esa es la gran realidad, y ese es el milagro más grande que Jesús vino a hacer a esta tierra. Y es que el mismo Juan, autor del libro donde se encuentra esta historia, nos dice al final del libro cuál es su propósito al escribir. En el capítulo 20, versículos 30 y 31 dice que los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las que están registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Sí, el propósito de este libro es mostrarnos las señales milagrosas que Jesús hizo para mostrarle a los hombres que Él realmente es el Salvador y que es necesario creer solo en Él. Y si nos devolviéramos un poco en el libro, antes de la historia con la mujer samaritana, recordaríamos que Jesús era capaz de convertir agua en vino. Es más,
esta mujer está ante el mismo que miles de años atrás hizo salir agua de una roca para darle de beber a todo el pueblo de Israel mientras cruzaban el desierto rumbo a la tierra prometida, donde precisamente ahora ella vivía. Así que muy particularmente lo que Jesús le está diciendo a esta mujer es que Él es capaz de hacer el milagro más grande de todos, hacer brotar agua dentro de ella misma, pero esta es un agua de vida, y no cualquier clase de vida, agua de vida eterna, un agua de la cual cuando bebiera no volvería a tener sed jamás. Este era el propósito por el cual Jesús se estaba encontrando con esta mujer. Aunque las circunstancias parecían las más naturales posibles, realmente aquí está ocurriendo el milagro más grande. Aún así, ella todavía no comprende mucho, porque le dice a Jesús: por favor, Señor, deme de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús acaba de hablar de agua viva, de agua eterna que brotaría dentro de ella. Sin embargo, ella todavía está pensando solo en lo físico. Ella está pensando que si lo que este hombre le está diciendo es verdad, al menos como ella lo está entendiendo, entonces sería genial no tener que volver a salir a mediodía, en pleno sol, a sacar agua, sino que su sed física estaría saciada para siempre. Y no la culpemos. Quizá a nosotros mismos nos ha pasado tantas veces, o hasta quizá nos esté pasando en este momento. Hemos conocido algo de Jesús, nos han hablado de Él, hasta a lo mejor decimos que creemos en Él, pero lo vemos solo como alguien que nos ayuda a suplir nuestras necesidades físicas, alguien que nos hace la vida más fácil y cómoda en esta tierra. Así que podemos ver que aún el mismo Jesús en persona era malinterpretado al hablar de las promesas y milagros que Él podía hacer. Entonces, ¿qué podemos esperar cuando ahora somos hombres quienes llevamos la palabra? Es muy fácil mirar a Jesús solo como alguien que nos puede ayudar en los conflictos de esta vida. Es muy fácil ver a Jesús como el que nos da alimento, abrigo y un techo. Y es que es cierto que Él es quien nos da todas estas cosas y mucho más, pero no fue en esencia para esto que Él vino desde el cielo a la tierra. Él no había venido del cielo a la tierra y estaba teniendo esta larga caminata de Judea a Galilea. No se había propuesto pasar por Samaria, simplemente para evitarle a una mujer marginada el trabajo de salir cada día a sacar agua de un pozo a pleno mediodía, cuando la luz del sol era más intensa, cosa que hacía muy seguro para evitar a otras mujeres o disimular así la vergüenza de ser despreciada en su sociedad. Así que no, Jesús no vino a hacerle más fácil el trabajo físico a esta mujer. Él venía a hacer algo más grande. Él venía a saciar su sed espiritual. Él venía a darle vida eterna a esta mujer, y no solo a ella, sino a todo el que quiera venir a Jesús consciente de que lo espiritual es su mayor necesidad y de que solo Él puede darle agua viva al hombre y saciar su corazón. Pero, ¿dónde dice la Biblia que esta mujer estaba llena de vergüenza? ¿En qué parte dice que era una marginada por su cultura, sociedad y religión? Bueno, esos detalles ya están allí de manera implícita, pero ahora se hacen más evidentes en el rumbo que toma la conversación. Y es que ya hemos visto un poco de esto. En esa época las mujeres solían ir a los pozos a sacar agua en la mañana o en la tarde, precisamente evitando el calor del sol, y no lo hacían solas. Sin embargo, aquí tenemos a una mujer sola, a mediodía, yendo al pozo. Pero claro, para entender todo esto tenemos que conocer un poco la época y la cultura. Sin embargo, lo que Jesús le dice a la mujer a continuación revela el verdadero problema. Porque Jesús le dice: ve y trae a tu esposo. Pero la respuesta inmediata de la mujer es: no tengo esposo. Aquí vemos la sed espiritual de esta mujer. Jesús la conocía más que nadie y había venido a rescatarla, pero es aquí donde vemos claramente el desprecio y la vergüenza con la que no solo la sociedad, cultura y religión de la época habían marginado a esta mujer, sino con la que a la vez ella misma cargaba día tras día. Porque lo que acaba de hacer ella con esta declaración
no es otra cosa más que evadir el verdadero sufrimiento y el dolor que llevaba por dentro. Lo que ella realmente estaba pretendiendo era querer ocultar su propio corazón, su interior reseco y necesitado de agua viva, de aquel que, de una manera tierna pero fuerte, la estaba confrontando con su verdadera necesidad. Así que Jesús, que conoce todas las cosas, le dice: es cierto, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos, y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Ahora, Jesús no está siendo sarcástico. Él no la está exponiendo porque quiera avergonzarla. Ella ya ha tenido suficiente con cargar por años con esta situación. Nada ha hecho más árido su corazón, nada la ha dejado más hueca, más vacía, y no necesita que la recriminen en este momento. Pero a la vez, ella sabe que no hay posibilidad de que este hombre judío, a quien apenas acaba de conocer, sepa todas estas cosas. Si de algo está segura ella, es que ese desierto que enfrenta cada día en su propio corazón es algo que nadie más que ella conoce tan perfectamente. Y bueno, por supuesto, Dios también lo sabe, pero ¿cómo puede este hombre judío saber del dolor más profundo que hay dentro de su propio corazón y conocer esos detalles tan particulares? ¿Cómo puede este hombre, de quien muy seguramente para este momento ya está tomando un poco de agua que ella le acaba de sacar del pozo, saber que ella tiene una sed tan grande en su alma y él se la está describiendo con detalles, como si no solo estuviera hablando junto a ella en el pozo de Jacob, en medio del calor del sol, sino como si él mismo estuviera metido en su interior y realmente pudiera conocer el dolor y saber que necesita saciar la sed del alma? ¿Qué está pasando aquí?, de seguro empieza a preguntarse. Y quizá la explicación más sensata que viene a su mente es declarar: Señor, seguro que usted es profeta. Pero es interesante, ella también aquí está intentando evadir el asunto y desviar la conversación, y es por esto que pregunta: ¿por qué ustedes, los judíos, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Como decimos nosotros, le cambió la hoja. Es evidente, el tema del esposo la incomodó mucho, pero no tanto como para dejar de hablar con Jesús, porque al menos ya sabe que este no es cualquier hombre. Como mínimo es un profeta, y le está mostrando mucha misericordia y compasión al saber aún todo sobre ella y querer estar allí en esta conversación. Así que esta es una gran oportunidad de despejar algunas dudas. Y bueno, Jesús tampoco tiene problema en ayudarla con este asunto. Y él es demasiado paciente, y en lugar de quizás regañarla y decirle que si acaso no se da cuenta de que hay cosas más importantes, que no desvíe la conversación, pero lo cierto es que en su ternura y gran amor, Jesús le responde: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en el que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ante esta respuesta de parte de Jesús, esta mujer solo tiene una cosa más que preguntar, aunque más que preguntar, lo hace con una afirmación: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Así que no importaba si esta mujer estaba equivocada en la forma de adorar. Jesús la está guiando a la verdadera adoración. No importaba si ella estaba llena de vergüenza en su corazón y había sido rechazada y menospreciada por su cultura, sociedad, religión y hasta por los hombres. Aquí estaba un hombre a quien ella jamás había visto en su vida,
y con quien nunca se imaginó tener un encuentro, quien sabía todo acerca de ella, sin embargo, no la había rechazado. Enfrente de ella había uno que, aunque ella le acababa de servir un poco de agua para ayudarlo a calmar su sed física, sin explicarse cómo, dentro de ella ahora empezaba a brotar un manantial de agua viva que estaba sanando su alma, perdonando sus pecados y dándole una nueva esperanza que jamás pensó que tendría: eternidad. Su árido y desértico corazón se estaba inundando como un manantial que jamás se secaría. Pero, ¿será este el Mesías? ¿Será este el Cristo? ¿Será este el Salvador del mundo? Allí está el punto más importante. Aunque ella estaba equivocada en muchas cosas, aunque su vida no era un ejemplo para nadie, aunque quizá había buscado en los hombres llenar su propio corazón, y aunque su religión era tan vacía como todas las demás, al menos sabía que un día alguien vendría con la verdad. Esto era todo lo que ahora ella quería confirmar. Y ciertamente, estas son las últimas palabras que Jesús le dice, al menos las últimas que se registran en este relato. Porque entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Allí está la confirmación de esta verdad. Este es el Mesías, este es el Cristo, Jesús. Y esta es la pregunta más importante para nosotros frente a esta historia. ¿Hemos tenido esta clase de encuentro con Jesús? Un encuentro en el que nuestra alma ha sido saciada. Un encuentro con aquel que pudo tomar distancia. Sin embargo, no lo hizo, sino que vino desde la eternidad. Y pudiendo menospreciarnos, al contrario, nos ha aceptado, nos ha acercado a Dios mismo en una relación de perfecta intimidad. Uno que más que nadie sabe lo que es la verdadera adoración, porque es quien recibe la adoración en el cielo y en la tierra, y que fue él mismo entonces quien vino a traernos la adoración verdadera. Uno que conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón, que sabe todos y cada uno de nuestros pecados, de nuestras fallas. Uno que sabe que lidiamos con la vergüenza, con el fracaso, con la incertidumbre y mil cosas más. Pero aún así no nos rechaza, sino que viene a nuestro encuentro para saciar nuestra alma. Uno que no nos dice que nuestros pecados están bien, pero que viene y nos encuentra en nuestra peor situación, pecadores avergonzados, y nos da el regalo más grande, el perdón de todos nuestros pecados, una vida nueva, una esperanza eterna, un manantial de agua viva en nuestro interior. Jesucristo es quien nos da salvación. Es simple. Si no hemos tenido esta clase de encuentro con Jesús, con el Mesías, con el Cristo, entonces esta es nuestra más grande necesidad. Porque como esta mujer, cuando nos encontramos con Jesús, nunca más el dolor del corazón, la vergüenza, el pecado, la condenación podrán resecar nuestra alma, porque su agua viva brota como un manantial dentro nuestro, gritándonos todos los días que somos perdonados, que somos aceptados, que estamos en una relación perfecta con nuestro Dios. Y es que justo en ese momento en el que Jesús le declaraba a la mujer samaritana que él era el Mesías, el Cristo, el Salvador, volvieron sus discípulos y se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno se atrevió a preguntarle ¿qué quieres de ella? O ¿por qué le hablas? Ellos todavía necesitaban aprender muchas cosas de la gracia maravillosa. Quizá todavía había un poco de religiosidad en sus corazones, o de misticismo, machismo, o quién sabe cuántas cosas más. Pero lo cierto fue que la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Es evidente, el agua viva había comenzado a brotar como un manantial desde el interior de esta mujer. Ya no había vergüenza. Vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿Cómo podía decir esta mujer tal cosa? Simplemente porque este hombre no había venido a condenarla, sino a salvarla. Porque este hombre no era otro
más que el mismo Hijo de Dios, quien se humanó y vino a perdonarla y a cambiarle no solo su situación social, política, económica o religiosa, sino que había venido a cambiarle el corazón. Había venido a darle vida a su alma. Y aquí es donde uno podría pensar que ella igual no tenía vergüenza ni moral para venir a hablar del Mesías, del Cristo, del Salvador. ¿Con qué cara podía esta mujer pecadora hablarles a otros de Cristo? Sin embargo, ella había sido perdonada. Ella había sido restituida por el mismo Mesías, por el mismo Cristo, por el mismo Salvador. Así que la gente salió de la aldea para verlo. Y mientras los discípulos le insistían a Jesús que comiera algo, Jesús les respondió: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Sí, ellos apenas estaban empezando a conocer realmente quién era Jesús. Sin embargo, aquí había una mujer que no tenía la más mínima duda de quién era Él. Por eso, mientras los discípulos se preguntaban unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Entonces Jesús les explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Había algo que le quitaba el hambre y la sed física a Jesús, y era darle de comer y de beber en el alma a aquellos que creían en Él. Por eso es que, aunque aún hay muchos detalles y cosas que podríamos decir de esta maravillosa historia, quisiera que termináramos viendo el resultado de este encuentro y pidiendo que esta también sea nuestra verdad, que Jesús sea quien sacie nuestra hambre y nuestra sed espiritual. Porque la palabra de Dios dice que muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús, porque la mujer había dicho: Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Y luego de que Jesús se quedara con ellos un par de días, estas mismas personas le dijeron a la mujer: ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. ¡Qué verdad tan gloriosa! Oremos y pidamos esto. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por enviarnos a tu Hijo a este mundo a salvarnos. Gracias por perdonar todos nuestros pecados a través de la obra concluida de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo Jesús, Hijo de Dios, gracias por haber venido al mundo a saciar nuestra hambre y nuestra sed espiritual. Pero Dios, solo tú sabes si esto ya es una realidad en nuestras vidas. Y de no ser así, por favor, es lo que queremos pedirte en esta hora. Haz el milagro más grande y permítenos, al igual que la mujer samaritana, tener un encuentro con Jesucristo, tu amado Hijo, y recibir el agua de vida eterna en nuestras almas. Por favor, que este milagro, que esta verdad que hoy nos enseñas a través de tu palabra, se haga realidad en nosotros, y que así, a la vez, tú seas permitiéndonos también ser como esta mujer, que podamos contar a otros que hay uno llamado Jesús, el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, que a pesar de que conoce todo cuanto hay en nuestro interior, Él viene a nuestro encuentro y cambia en manantial el desierto. Esto te pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de su programa El Despertar de la Gracia. Pueden contactarnos vía correo electrónico a eldespertardelagracia@outlook.com. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad.